Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la continuidad de Juan Fernando Quintero. ¿Por qué vamos a hablar efectivamente de esto? Porque al gran futbolista colombiano, querido no solamente por sus compañeros y el cuerpo técnico, sino por todo el mundo River en general, se le acaba su contrato a fin de año y el millonario debe desenvolver una gran suma de dinero para quedarse con él. En un principio uno pensaría que esto no iba a ser ningún inconveniente, pero con el correr de los meses y teniendo en cuenta algunos inconvenientes que ha tenido el mediocampista durante este año, se pudo pensar que la realidad es que a lo mejor no continuaría en River a partir del próximo año. Obviamente, si bien las chances de que siga son mucho más altas que hasta hace un par de semanas, la realidad es que esto no está definido ni mucho menos, y además Quintero ha tenido ofertas en este último receso para irse a jugar, por ejemplo, al fútbol brasileño. Vamos a contar todos los detalles de qué es lo que tiene que suceder para que el colombiano continúe en River a partir de 2023 y cuáles serían las razones para que no continúe, justamente para que suceda todo lo contrario y lo que nadie quiere, porque existen las dos posibilidades y acá vamos a estar detallando cada una de ellas. ¡Empecemos! La situación del colombiano ha cambiado significativamente durante las últimas semanas a favor de que pueda continuar en River de cara al 2023. Ha sumado puntos como para que la dirigencia abone esa cantidad de dinero que uno al principio puede creer que es un tanto excesiva, pero que finalmente valdría la pena si es que el futbolista hace todo lo que hizo en el campo de juego, sobre todo en sus mejores momentos. ¿Por qué digo que la situación ha cambiado en las últimas semanas? Gallardo claramente en un principio, o por lo menos cuando arrancó este segundo semestre del 2022, tenía por encima en su consideración a Santiago Simón, Ezequiel Barco, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino y José Paradela en cuanto a las posiciones que puede ocupar Quintero, y a partir de esa situación la dirigencia del millonario no estaba convencida de ejecutar una de las dos opciones de compra que ya voy a estar detallando más adelante. Si bien es cierto que no ha disputado tantos partidos como titular, en la última semana la situación de Quintero ha cambiado. Gallardo lo ha puesto desde el arranque y eso ha hecho que obviamente el futbolista pueda demostrar todas sus cualidades y virtudes dentro del campo de juego, que si bien ya sabemos cuáles son porque conocemos desde hace más de 4 años a Quintero, la realidad es que hoy por hoy pagar una muy buena cantidad de dinero por un futbolista depende mucho de su actualidad. Y si bien es cierto que Quintero ha tenido lesiones que le imposibilitaron tener bastante continuidad, la verdad es que necesitaba sí o sí sumar minutos. Con un comienzo de temporada en donde logró destacarse del banco de suplentes, recordemos que le hizo por ejemplo un verdadero golazo a Newell's por la tercera fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional pasada, prácticamente de mitad de la cancha. Quintero había encontrado en el inicio de este año un ritmo de juego que se vio parado lamentablemente por las lesiones y que puso en duda lo que pueda pasar luego de diciembre cuando su préstamo con el millonario llegue a su fin. En cuanto a lo que él dice, obviamente no hay ninguna duda de que quiere seguir en River. Él ya había manifestado antes de llegar y de tener su segundo ciclo ahora en la institución de Núñez que quería jugar en un club donde se sintiera querido, que lo económico ya lo había solucionado en cuanto a lo que cada futbolista pretende, ¿no? Porque nadie puede meterse con el bolsillo de otro, y Quintero se había ido a China claramente en su momento para mejorar su economía. En este entonces decidió volver a River porque claramente eso hoy por hoy es una segunda opción y prioriza claramente lo afectivo y lo futbolístico. Además, hace más o menos una semana, Quintero habló sobre su futuro cercano y no dejó dudas. Dijo lo siguiente: continuaré en River si Dios quiere, estoy contento, estoy feliz acá en el club. Está claro que más allá de sus deseos, la dirigencia deberá abonar esa cantidad de dinero, más allá de que pueda haber algunas negociaciones para que este monto sea menor. Ahora voy a estar hablando y diciendo todos los detalles al respecto, pero en cuanto a la consideración de Gallardo, si Quintero rinde, seguramente no solo sea titular, sino sea de los jugadores más preponderantes del actual plantel. Es cierto que también le cuesta mantener los 90 minutos con un buen ritmo, y si es titular lo más seguro es que en el segundo tiempo sea reemplazado, pero ya lo ha dicho el muñeco en bastantes circunstancias. Es un futbolista realmente clave para la estructura del equipo y que cuando está bien River verdaderamente lo siente dentro del campo de juego. También es verdad que Gallardo lo ha dejado afuera, no del banco de suplentes, pero sí lo ha hecho ingresar en algunos compromisos, y eso en su momento da a entender que no en todos los partidos lo necesita. Pero la realidad es que cuando está bien, y lo vuelvo a repetir porque es clave esto para que siga, Gallardo lo tiene una consideración muy pero muy alta.
Vamos ahora a referirnos efectivamente del dinero que hay que poner para que Quintero siga. El colombiano arribó en febrero de este año, si bien ya se sabía que iba a regresar a River desde noviembre, cedido por el Shenzhen de China hasta el 31 de diciembre del 2022. Y si River quiere seguir contando con él, deberá hacer uso de las opciones de compra que tienen un plazo hasta el 30 de noviembre. Es verdad, en abril el futbolista logró quedar libre del Shenzhen a causa de unas cuestiones de pago. De hecho, cuando River, en una de las reuniones que hacen, de las asambleas que normalmente se hacen una cada un mes o 2 meses para informar de los montos que se pusieron por cada uno de los futbolistas incorporados, entre otras cosas, se habló en su momento de que Quintero llegaba libre con el pase en su poder, pero en una de estas asambleas se terminó de reconocer que finalmente vino a préstamo por parte del equipo chino, pero se sabía que durante el transcurso de este 2023 iba a quedar definitivamente libre y iba a estar cedido a River por parte del propio jugador. Es decir, lo que tiene que hacer hoy el millonario es comprarle el pase al propio futbolista. El plazo es hasta el 30 de noviembre con $2 millones por el 50% de su ficha y 4 millones de la moneda americana por la totalidad de su pase. Las preguntas que debemos hacernos son dos. ¿Pondrá la dirigencia el dinero por Quintero? Eso más o menos lo estuve hablando un poco en lo que respecta a lo anterior. Va a depender mucho de lo que Marcelo Gallardo pretenda para él en 2023. Y lo segundo, teniendo en cuenta que ya no hay que comprarle el pase al equipo chino, sino al propio futbolista. ¿Se puede negociar un monto menor teniendo en cuenta que, como dije, el pase es del jugador y si Quintero quiere seguir en River, lo más lógico sería que a lo mejor el dinero sea bastante menos de lo que en un principio pretendería él? La realidad es que todavía no se han iniciado negociaciones al respecto. Es probable que esto arranque totalmente y de manera formal a principios de noviembre, cuando ya la competencia oficial haya acabado. Recordemos que Quintero no tiene que disputar el Mundial a fin de año porque lamentablemente para él Colombia no ha clasificado, y es por eso que seguramente en ese mes de noviembre, antes del 30, que es cuando es el tiempo límite para ejecutar las opciones de compra, su representante junto con los dirigentes puedan hablar quizás de montos menores o de pagar estas sumas recién mencionadas, ya sea $2 millones por el 50 o 4 millones por la totalidad de su ficha, en diversas cuotas, como para que no sea tan costoso para River abonar toda esta cantidad de dinero, que lamentablemente en un principio parecería bastante excesiva por un jugador que ya está cerca de los 30 años. Pero como dije, todo va a depender de la consideración del muñeco por él, porque está claro que si Gallardo quiere seguir contando con un futbolista de la jerarquía de Juanfer de cara al próximo año, lo más seguro es que la dirigencia ponga el dinero. Seguramente arreglen, como dije, con su agente deportivo, no hacerlo todo de un solo pago, porque eso sería bastante complicado, pero de acá a un par de años, dependiendo de la cantidad de temporadas que firme su nuevo vínculo Quintero con River, podrían terminar abonando la totalidad de su ficha en diversas cuotas. Esto quiere decir que si bien no es un hecho que Quintero vaya a seguir en River, teniendo en cuenta sus aceptables y buenos rendimientos en los últimos partidos, la continuidad del colombiano está más cerca que hace aproximadamente un mes, porque recordemos que a fines de abril se había desgarrado, a mediados de mayo se resintió de su desgarro, lo que hizo que quedara nuevamente entre 20 y 25 días afuera, y recién pudo volver un rato en la previa de lo que fue la serie ante Vélez por Copa Libertadores. Lamentablemente River no lo ha podido disfrutar prácticamente en los últimos 3 meses, y es por eso que a partir de ahora, hasta que termine la competencia oficial en este año, seguramente veamos a un Quintero muchísimo más activo. Y lo que tampoco hay que dejar de lado es que hace aproximadamente 2 semanas hubo una oferta concreta por él, no a River, porque está claro que para sacarlo del millonario habría que cortar el préstamo antes de tiempo, y lo que el club, que quería tenerlo entre sus filas, hizo en el último receso fue en primera instancia tratar de asegurarse al jugador ofreciéndole un buen contrato. El equipo en cuestión fue el Santos de Brasil. Antes de la primera oferta formal, la representación del jugador, es decir, sus agentes deportivos, recibieron una oferta muy buena en lo que respecta a su contrato de cara a lo que era la temporada 2022-2023 con el conjunto brasileño. Sin embargo, la realidad es que los números en ese entonces eran bastante más bajos de los que pretendía Quintero. No sabemos efectivamente cuál es el salario de Quintero en River, pero si Santos no pudo ofrecer algo parecido, uno supone que en River el futbolista está bastante bien remunerado.
La operación se descartó al instante, o por lo menos se rechazó en primera instancia, debido a que esperaban una propuesta bastante mejor por parte del club paulista. En el caso de Quintero, en ningún momento cerró totalmente las puertas de irse, más allá de que él mismo declaró que quiere seguir en River, pero tampoco el Santos nunca elevó una nueva propuesta. Esto quiere decir o que los números económicos que pretendía Quintero eran demasiado altos, o que el Santos no estaba tan interesado en contar con él. Es cierto que el fútbol brasileño hoy por hoy se está llevando a muchísimas figuras del fútbol argentino, pero normalmente son jugadores un tanto más jóvenes. Quintero, como dije, está cerca de los 30 años y es por eso que parecería raro que hoy se vaya a jugar al fútbol brasileño. A pesar de esto, está claro que seguramente muchos equipos que quisieran contar con el futbolista en cuestión, lo más seguro es que esperen hasta después del 30 de noviembre si es que River no hace uso de ninguna de las dos opciones de compra, porque en ese caso tendrán que hacer lo mismo que hizo el Millonario con él. Seguramente, con pagarle el pase al propio futbolista, se harán cargo en definitiva de los servicios del jugador colombiano. En caso de que River abone ya sea 2 millones o 4 y compre definitivamente Quintero, lo que va a tener que hacer el club que lo quiera es hacerle una oferta formal totalmente a River como para que el Millonario acepte o no venderlo y posteriormente hablar del contrato individual con el futbolista. En caso de que esto suceda, River estaría vendiendo por segunda vez a Quintero, porque recordemos que por allá en octubre del 2020, antes de que el fútbol se reanudara por la pandemia por coronavirus, River vendió al Shenzhen de China a Quintero en alrededor de 8 millones de euros. Aunque también está claro que si River compra a Juanfer antes del 30 de noviembre, la idea no sería desprenderse de él, porque ya he dicho que la única manera de que lo adquiera ahora por esa cifra es que obviamente Marcelo Gallardo lo pida, y si el muñeco lo quiere tener en el plantel, muy difícilmente después la dirigencia lo transfiera, salvo que ofrezcan una cifra totalmente irrechazable y que Quintero les pida exclusivamente irse de River, pero sería algo totalmente opuesto a lo que estaría haciendo el Millonario, porque River no va a pagar ese dinero si Gallardo no lo quiere y si el futbolista no quiere seguir en River. Algo que hace 2 meses, no digo que estaría sucediendo, pero la situación era totalmente distinta en cuanto a la situación de Quintero dentro del campo de juego. Ahora, si bien no se puede confirmar totalmente que va a continuar en el más grande, la situación ha cambiado y es probable que tengamos un 2023 con Quintero vistiendo el manto sagrado. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente para mí es clave que Quintero pueda seguir en River. Más allá de la consideración de Gallardo y de lo que pueda hacer el propio futbolista dentro del campo de juego, sabemos que es un jugador que normalmente tiene 1 o 2 lesiones por semestre y eso le juega en contra en cuanto a su continuidad, porque ya de por sí es un futbolista que necesita jugar y si se lesiona 50 días como estuvo lesionado entre el final del primer semestre de este año y el comienzo del segundo de este 2022, es bastante complicado que pueda agarrar regularidad. Y después también hay que tener en cuenta que cuando está bien físicamente le cuesta jugar los 90 minutos y eso hace que Gallardo no lo tenga en cuenta para todas las situaciones del partido. Pero para esas pocas situaciones en las que el entrenador sí lo tiene en cuenta, Quintero es claramente clave. Además de todo lo que ya le ha dado al River, más allá del gol que hizo en Madrid frente a Boca, River necesita sí o sí un jugador de las características de Juanfer en el plantel, porque no hay muchos, no solamente en el actual plantel de River, sino en toda Sudamérica. Los pocos minutos que Quintero tiene dentro del campo de juego son determinantes para que el Millonario pueda ganar algunos partidos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.